Hola, ¿cómo están? Laura de Satua. Hoy día en el Entre Nos tenemos un amigo muy querido desde España. Él es Adrià Montoro. Él nos hablará sobre la importancia de nuestra digestión para el Ayurveda y nuestra relación amor y odio con la comida. Este tema me llama mucho la atención y me gusta mucho hablarlo y por eso lo conversamos con Adrià y él decidió abordar este tema también. Porque ¿sabías tú que la única especie en la Tierra que tiene problemas con la comida y con el peso somos nosotros y los animales que nosotros hemos domesticado, a los que hemos obligado también a desconectarse con su instinto? Los animales salvajes, por ejemplo, comen su comida favorita en el momento que lo desean y tan seguido como ellos quieran, pero ellos paran. Eh, ellos paran cuando se sienten saciados y emprenden su camino. No tienen problema de sobrepeso, además que ellos siempre se están moviendo. Y si un mono encuentra frutos secos o maní en su camino, él va a comer, pero va a ser hasta que su válvula del apetito le diga para, ¿cierto? Y ahí él va a parar y va a seguir su camino. En cambio, nosotros tenemos un plato al frente de nosotros de hamburguesa, de papas fritas, de una torta, de un cheesecake, no sé, probablemente no vamos a parar de comerlo aún cuando no sintamos hambre. No obedecemos a nuestra válvula del apetito. No paramos al sentirnos saciados, porque hay una diferencia entre sentirse saciado y ya full, eso que dicen lleno, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Y ese es el tema que hoy día también vamos a tocar con Adrià. Bienvenido, Adrià, al Entre Nos. Es realmente un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Laura. Estoy con muchas ganas de empezar con la entrevista. Qué bueno, súper. Voy a empezar con la primera pregunta. Muy bien. ¿Por, ¿Por qué la digestión es tan importante en el Ayurveda y cuál es su modo de entenderla? Pues esta pregunta bueno, es todo un mundo. Hay un montón de cosas a considerar, hay mucha riqueza tras ella. Em, Cuando yo empecé a estudiar el Ayurveda, enseguida vi que daba mucha importancia a la digestión hasta el punto de entenderla como el proceso fisiológico más relevante para nuestra salud en cierto sentido. De hecho, para el Ayurveda el cuerpo puede dividirse en dos, el tracto digestivo y el resto del cuerpo. Entonces, o una forma de entenderlo es esta. Lo que pasa ahí es muy relevante para poder mantenernos con salud y no solo eso, sino para mantenernos con vitalidad, para que nuestra vida tome una dirección u otra en función de lo que está sucediendo a lo largo de este tracto digestivo que implica también la mayoría de órganos. La mayoría de órganos que tenemos a nivel interno están asociados de algún modo a la digestión. Entonces, esto por un lado, mi visión cuando empecé a estudiar la Ayurveda y la relevancia que daba y todos los matices y toda la riqueza de introspección y análisis de cómo funciona la digestión, cómo influye y a la vez conectándolo con el resto del cuerpo, que es esta maravillosa pivotación que puede hacer el Ayurveda entre lo muy concreto y a la vez conectado con lo sinergia, o sea, con la sinergia total del organismo. Y también ver cómo en la sociedad, bueno, en la sociedad occidental, en la sociedad moderna, hay muchísimos problemas de digestión, hay muchísimo tema con la digestión y cosas de algún modo preocupantes. Es decir, a mí siempre me inquietó, me generó ansiedad el hecho de ver cómo hay personas que parecen que viven para digerir, que viven para comer. Me refiero a que comen, comen mal, se sienten mal. Esto hace que baje su energía, que se sientan cansados, que sientan somnolencia, que prácticamente no tengan energía para nada más. Van haciendo lo que pueden con el estómago pesado y luego cuando se les resuelve esto, porque el cuerpo
lo echa para adelante, Exacto. vuelven a comer. Y así un día tras otro, comida tras comida, tras comida, tras comida. Y la energía se les disipa y, ¿no? Yo toda esta cosa que veo mucho de las personas, estoy siempre cansado, es que no tengo fuerza, no tengo energía. Creo que una de las causas es por esto, porque la digestión se nos escapa, se nos va un montón de energía. Precisamente porque le ponemos las cosas muy difíciles a nuestro estómago. Le ponemos, sí, tiene que invertir muchísima energía para que ahí pueda haber una transformación adecuada o apropiada de los alimentos, ¿no? Al fin y al cabo la digestión es como una combustión, tú echas un combustible que es la comida que comes y a través de los jugos gástricos que actúan como fuego, como llamas, ahí sale energía o nutrientes, Exacto. una de las dos. Como bien sabemos y como bien podemos ver con el fuego que encendemos, el fuego puede quemar bien y limpio o puede quemar mal. Y cuando quema mal, ahí se genera un montón de problemas. Poca llama, mucho humo y no quedan las cosas del todo bien quemadas, etcétera, etcétera. Con un fuego muy bueno, todo está limpio. Mucho calor, no hay humo, no hay desechos, todo queda bien en ceniza, todo bien procesado. Lo mismo sucede con nuestra digestión. Claro, es lo mismo lo que tú dices, por ejemplo, qué buena imagen es muy bueno lo que tú dices porque uno se hace la imagen, por ejemplo, no sé, cuando tú escribes algo y después vas y lo quemas y ves cómo ese papel se va fundiendo o se va quemando con el fuego y ves que van quedando pedacitos cuando el fuego no es tan fuerte como para incinerarlo, como para acabar con ese papel, digamos, ¿no? Para quemarlo, tú ves que quedan pedacitos, quedan restos y es lo mismo con la comida. Es lo mismo, van quedando restos y vas haciendo mala digestión y pues te trae un montón de problemas que también lo vamos a conversar porque hay una parte de ese fuego que también no solo quema alimentos, sino es cognitivo, o sea, todo lo que las emociones, las informaciones, ¿no? Y nosotros sobre todo creo que, bueno, vamos a hablar en general, todas las personas hemos perdido un poco esa conexión y ese entendimiento de que tú comes para vivir, no vives para comer. Total. Porque todo lo que tú ingieres tiene que venir con prana, tiene que venir con energía vital. Porque si tú comes algo y después te da sueño y estás pesado y todo, quiere decir que tu cuerpo está usando su propio prana para poder hacer que esa comida no te haga daño. ¿Cierto, Adrián? O sea, es hacer conciencia nada más de las cosas que entran. ¿Cómo te sientes cuando comes? ¿Cómo te sientes Totalmente. después? ¿Cierto? Exacto, exacto. Ahí está la cosa. Es decir, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que quieres obtener comiendo? Y ahí hay mucho trabajo también en ese sentido y el Ayurveda nos ayuda a este trabajo de el tema del el sabor, ¿no? Conozco un amigo mío que habla mucho también de la Ayurveda, habla de la cárcel del sabor, ¿no? Y cómo em, por el sabor echamos a perder las digestiones, es decir, por este placer momentáneo que sentimos en la boca, entonces echamos a perder nuestra digestión. Y yo añadiría aquí no solo la cárcel del sabor, sino la cárcel del sentirse saciado muy rápido. Porque es algo, un impulso que mucha gente también siente, que no solo es el comer alimentos que el sabor nos guste pero que no nos convengan, sino además es comerlo rápido, porque comer rápido y comer engullendo prácticamente produce una sensación de estar saciado muy rápida, Claro. pero muy efímera. O sea, más que efímera es que este placer se desarrolla, evoluciona hacia malestar, hacia pesadez. Pero simplemente por este placer que sentimos al saciarnos, comemos súper rápido. Entonces, poder salir de la cárcel del sabor, poder comprender cómo jugar realmente con el sabor, que es algo que también me pareció muy curioso de la Ayurveda cuando lo estudié y que voy profundizando en su comprensión, todo el análisis que hace de los sabores y cómo juegan un papel en nuestro organismo. Esto me parece también una vía muy interesante para poder desarrollar esta conciencia y más que y cambiar la cárcel del sabor y del placer momentáneo por la enorme placidez y el enorme placer, bienestar que es saber que se está y sentir que se está haciendo bien
la digestión y que está teniendo una energía que estás aprovechando para tú, que te está dando vitalidad. Esto es fundamental y es clave. Claro. Ahí es donde al observar esos 6 sabores y el comer, como tú dices, en conciencia, ¿cierto? Que es lo que lo que te quiero preguntar más adelante, es que nosotros podemos sentirnos vitales y con propósito, porque también estamos despejados mentalmente, tenemos vitalidad para hacer las cosas que deseamos hacer. En fin, o sea, la Ayurveda realmente nos ayuda mucho a hacer esa conciencia, a hacer esa conciencia de que nosotros no comemos solamente para satisfacer nuestro placer, como por ejemplo te puede causar el dulce, una torta, tú la ves, la comes, pero igual tienes ese vacío si es que no es otra cosa, si no haces conciencia de que de repente ese sabor que te puede ser nutritivo, te está también haciendo daño porque estás tratando de cubrir algo, estás tratando de llenar algo que ese pedazo de torta no lo va a lograr. Tienes que hacer conciencia de que es algo que te está faltando a ti. Y lo que hablamos cuando tú me hiciste la entrevista, saber qué es lo que realmente está faltando, ¿no? ¿Cuál es ese vacío que quieres llenar? Ahí, Totalmente. ahí nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué es aquello que desconocemos de nosotros mismos y que podemos conocer, por ejemplo, a través de la digestión consciente? Mm. Sí, sí, sí. Creo, para empezar a responder esta pregunta me sirve mucho algo que has comentado tú al principio, ¿no? Eh, acerca de cómo los humanos somos los humanos y los animales que adoptamos en nuestra atmósfera, ¿no? En nuestro ambiente, los únicos que sufren de problemas digestivos, ¿no? Pero ¿por qué nos desconectamos? Esto es la pregunta, ¿no? Una de las partes de la pregunta que me has hecho. Y yo pienso que es porque todo animal, y esto también es algo que dice la Ayurveda, está hecho para la carencia, es decir, resiste mucho más la carencia que la sobreabundancia, porque normalmente en la naturaleza hay cosas que, pues a veces hay épocas de carencia y otras de abundancia, pero normalmente, pues a veces más bien de carencia, ¿no? Y por eso el cuerpo es resistente, es más resistente a la falta que al exceso. Em, claro, la carencia tampoco es que sea agradable, ¿no? Claro, También queremos salir de la carencia, entonces, si siendo humanos podemos generar abundancia a nuestro alrededor con la agricultura, etcétera, etcétera, podemos tender como un efecto rebote a caer hacia el otro lado, a la proyección de la abundancia. Y no solo suplir la carencia física con el alimento, sino que cualquier carencia que nos parezca y que no sepamos, que no seamos conscientes emocional, también la vamos a usar el alimento como forma de suplir, porque es en ese lugar donde encontramos abundancia. Y si esto ya era así al principio de los tiempos, con la agricultura, cuando se establecieron, ¿no? Entonces, pues ya no tenían que ir por la selva recolectando, cazando, sino que tenían ahí exacto. sus animales y sus tierras, sus cultivos. Pues imagínate ahora que está en el supermercado, que la comida, que Claro, simplemente tienes que ir ahí, tienes infinidad de comida. claro. La capacidad o la tendencia de proyección de cualquier carencia, cualquier falta, cualquier cosa que quiera tapar con la comida es brutal, es que está ahí, es un gran canal para hacerlo, ¿no? Y esto obviamente repercute muchísimo en nuestra salud y en nuestra forma de relacionarnos con la comida y con la digestión. Es lo que tú decías. ¿Por qué no sabemos cuándo parar? ¿Por qué seguimos comiendo? Realmente se puede, o sea, obviamente hay una parte del placer, ¿no? Y de pues, ser un poco goloso, pero Ujú. también hay mucha parte inconsciente mental. Y esto creo que es así porque hay muchas personas que cuando toman conciencia y quieren dejar de hacerlo, les cuesta y tienen dificultades, y algunas personas grandes dificultades para poder hacer los cambios que quieren hacer y tender hacia donde quieren ir, porque no se dan cuenta de que están arrastrando un montón de proyección de carencias que vienen de un ámbito más bien emocional o mental hacia lo alimenticio, y que es el recurso que tienen para poder taparlo, para poder gestionar y sobrevivir con esto. Claro,
por ejemplo, ahora que tú hablabas, porque era mi tercer pregunta era también, ¿por qué hay tanta proyección mental, emocional y tanto sufrimiento o contradicción en nuestra relación con la comida, ¿no? Ahora cuando estaba pensando en lo que tú hablabas, la persona, por ejemplo, que se siente sin energía, ¿cierto? La persona que está sin energía, que tiene sueño, está en la mitad del día, no va a pensar qué es lo que está pasando conmigo, qué fue lo que comí en mi desayuno, que me ha podido hacer sentir de esta manera. Simplemente va y se prepara un café, porque Claro, busca esa, lo externo. En lo externo está buscando algo que le levante o se come una barra de chocolate o un dulce porque sabemos que eso es lo que te da esa subida, pero momentánea y después viene otra vez el bajón y vuelves a hacer y entras en ese círculo vicioso. Entonces lo importante es qué hice yo en la mañana o en el desayuno si estás en la mitad de la tarde o en el almuerzo, qué comí, qué fue lo que pudo haber sacado esta energía que yo sentía antes y ahora estoy que no puedo dar un paso, que necesito una taza de café. En realidad yo necesito hacer conciencia de qué es lo que estoy haciendo, qué estoy comiendo, qué está pasando conmigo, que me estoy tratando de apagar solo. Y ahora estoy buscando cómo encenderme nuevamente, totalmente. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, es así. Y es que estamos tan acostumbrados a que cualquier problema que tengamos puede ser solucionado porque algo externo venga y nos ayude, por esta sobreabundancia en la que vivimos, que en realidad nos deja en la carencia, precisamente por la ignorancia que provoca sobre nosotros mismos, que, que es esto, que es muy fácil entrar en estas dinámicas. Y de hecho, la medicina convencional o la medicina moderna Ujú. hace también esto, es cualquier cosa que le pase a tu cuerpo, la solución vendrá de fuera, de Sí. un fármaco, de una cirugía, etcétera. Y no se entra realmente en profundidad, más allá de para hacer un diagnóstico Ujú. sintomático muchas veces, no se entra en entender qué es lo que ha sucedido a tu cuerpo. Y esto es algo que está en nuestra mente, en nuestra mentalidad, en nuestra cosmovisión occidental y que repercute, pues como tú dices, esto es, porque me siento mal, es mucho más fácil pensar en, vale, pues qué puedo tomar para dejar de sentirme mal, que por qué, qué es lo que lo ha causado, cuál es la raíz profunda que causa esto, ¿no? Y Claro. ahí el Ayurveda nos ayuda muchísimo. Para mí ha sido muy clave porque es que había cosas que ni siquiera me planteaba de que pudieran estar siendo causa de lo que luego sentía, ¿no? Y no solo a nivel físico de las cosas que he hecho mal a nivel físico, más que hacer mal, las cosas que han causado que ahora esté sintiendo este malestar a nivel físico, es decir, causas físicas que repercuten en un efecto físico, sino causas de otros ámbitos que han provocado que yo hiciera esta acción y que esta acción hace que yo me sienta mal. Es decir, es un camino hacia la raíz que es bastante profundo y bastante complejo, pero que te da un poder de autoconocimiento muy, muy, muy importante. Mm. Sí, en eso tienes mucha razón. Para mí fue así. Bueno, yo comencé en el camino de la Ayurveda, yo comencé a raíz de la pérdida de mi hija mayor de 18 años de un cáncer. Entonces, yo buscaba respuestas a muchas cosas, porque igual yo siempre hemos comido bien y todo, ¿cierto? Y ahí también entendí que tú vienes con tu iCloud, con 50% de tu papá, 50% de tu mamá, pero también traes tu historia, tu karma, todo lo que no se ha entendido como mal, digamos, karma es acción nada más, ¿no? Y fue donde encontré en el momento, en ese momento la Ayurveda y yo descubrí algo que me gustaría compartírtelo en esta entrevista, que era, por ejemplo, todos los domingos yo necesitaba, nosotros los seres humanos no nos damos cuenta, no hacemos conciencia de que muchas veces ligamos ciertos momentos, ciertas cosas que han pasado en nuestras vidas, lo ligamos con una acción, ¿cierto? Que nosotros sabemos, la rueda, el software del alma, digamos, que vas repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y si no sales de ahí, vas a seguir y vas a volver a hacer, a repetirlo todo. Entonces todos los domingos a mí me daban ganas de comerme, me atiborraba de cosas dulces, de torta, todo lo que tú quieras. Yo tenía unas ganas absolutas de solo dulce.
Y comencé a hacer conciencia. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está pasando esto? Y llegué a la conclusión de que el día domingo, Daniela, mi hija, fue cuando cayó a terapia intensiva porque ella falleció el lunes. Entonces, para mí, yo ese día necesitaba nutrición, necesitaba contención, necesitaba... Entonces, para mí se hizo como algo habitual que los domingos. Me venía ansiedad porque llegaba el lunes, ¿cierto? Pero ya ¿cómo te puedo decir? El dolor va a estar eternamente en mi corazón, pero el momento ya había pasado y sin embargo yo lo seguía relacionando cada domingo, lo volvía a vivir sin ni siquiera darme cuenta. Entonces eso también es lo importante de la Ayurveda. La Ayurveda te hace entrar en esa conciencia de revisar todos tus actos, de revisar toda tu emocionalidad, ¿cierto? Para decirte, bueno, mira, aquí está, esto es lo que está pasando contigo. Y ahí, ¿no? Buscar el camino de la sanación, digamos. Totalmente. Sí, 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 es así, es así. Y quería añadir también en este sentido de, bueno, respondiendo a la pregunta de qué es lo que podemos conocer de nosotros a través de la digestión consciente, ¿no? Que no conocemos y así. Hemos hablado un poco de lo emocional, ¿no? De las emociones que están sucediendo, procesos mentales, como tú dices, asociación inconsciente, ¿no? Que está ahí pasando y que activa, es como que sí, da el trigger para que suceda toda un hábito que no nos Exacto. puede que no queramos o que no nos haga bien para no mantener nuestro equilibrio. Pero también, o algo que he estado viendo y que me ha sido difícil ver dentro de la Ayurveda, aunque también está dentro de la Ayurveda, pero por ciertos modos de entender el Ayurveda y de los ámbitos en los que se relaciona, que es como la propia ideología o las propias creencias pueden a la vez también afectar a tu digestión. Y esto es algo que he visto mucho, es decir, em, no solo es lo inconsciente o lo emocional, sino también nuestras decisiones racionales del ego que nos hemos creado, ¿no? De las ideas que pensamos, que hemos establecido como nuestra verdad y nuestra forma. Em, y es algo que digo que me costó de ver en la Ayurveda porque la Ayurveda precisamente se puede usar de este modo, es decir, para un modo de, no, no, yo es que soy ayurvédico y hago esto. Claro. Como quien dice yo soy crudívoro y como crudo porque creo que tal, ¿no? Pero a la vez, si ves bien el Ayurveda, o al menos a mi forma de entender, cuando profundizas dices, no, es que esto también es un prajnaparada, es decir, un error de juicio, una forma de realizar, bueno, de que tú mismo te causes una trampa a través de tu mente, ¿no? Y en este caso de la mente consciente que ha tomado una decisión. Y además se ve por la forma original, o al menos la forma la que yo entiendo que la Ayurveda formula sus prescripciones, que no son en ningún caso dogmáticas en sí mismas, sino contemplativas, explicativas. Es decir, no dice no hagas esto, sino si haces esto, sucederá esto. Exacto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Porque es legítimo elegir sentir dolor. Puedes elegir sentir dolor en esta vida si quieres. Pero si no quieres, si haces algo que causa dolor, que ¿Qué sepas que vas a tener consecuencias? dolor. Exacto, hay consecuencias. ¿Cómo vas a jugar con ello? Es el juego de cartas. Puedes usar cartas que usen dolor, que causen dolor, pero gestiónalo, es que sepas que va a suceder así. Y si no, aquí tienes las cartas que no van a causar y que va a hacer que tu organismo sea armonioso. Tú eliges. Es tu Es libre albedrío, en realidad. El exacto, Ayurveda te exacto. permite y te da todo así, toda la posibilidad de que tú ejerzas tu libre albedrío. No te está Claro, diciendo, porque inclusive tú cuando haces tus pautas para alguna persona que viene a ti, por ejemplo, tú dices evita, no le dices no comas. claro. Evita y preferencia, porque nosotros sabemos también, ¿no? Que la Ayurveda es una medicina de prevención. Entonces, evitando esto, como dices tú, esto puedes hacerlo de lado. Conociendo tu naturaleza, puedes equilibrarte, ¿no? Día a día. Entonces, claro, es maravilloso, es maravilloso. Como tú dices, tu libre albedrío corre ahí. Nadie te está diciendo no comas. Totalmente.
Sí, sí, Siempre son sí, sugerencias que que te da la Ayurveda. exacto. Sí, y un buen ejemplo de esto es la ensalada, que es un tema que a mí me gusta mucho y es que, bueno, me gusta, me parece que ejemplifica mucho esto y es que una persona decide que va a comer sano y ligero. Sí, Entonces, esta es una buena decisión, sí, pero el modo en el que su mente consciente traduce esto por la creencia y por la idea que hay en el mundo actual, moderno, es que lo ligero y sano es la ensalada. Y claro. eso va a ser su modo de expresar su intención de querer comer sano y ligero. Pero la ensalada, como nos dice la Ayurveda, es buena, sí, pero depende de muchas cosas. Y hay momentos en los que para nada va a ser ligera y para nada va a ser favorable según tu dosha, según el momento, etcétera, etcétera. Sin Exacto. embargo, es algo que está ahí y que nuestra propia voluntad de ser algo, de ser en este caso sanos y ligeros, nos impulsa precisamente al error. Por eso es importante el no dogmatismo, porque es un pequeño dogma que tenemos como sociedad. Si quieres ser sano y ligero, tienes que comer ensalada. Es una Exacto, tontería, pero exacto. realmente es así. Y después a un bata tienes que amarrarle una pitita en el pie para que baje, porque si de constitución bata, va a Totalmente. estar ansioso, miedoso, más porque pues yo siempre les explico cuando dicto clases, les explico de que la Ayurveda es como una planta, digamos. Todo lo que es raíz, todo lo que está en la tierra es kapha. El tallo que tiene el fuego para crecer, la humedad es pita, ¿no? Que la comparte esa humedad con kapha. Y todas las hojitas son el viento, ¿no? El aire que lo contiene bata. Entonces, si comemos muchas ensaladas, sobre todo la lechuga, hay muchas personas que dicen, oye, yo me como una lechuga y me siento hinchada y se me distiende el abdomen y me siento mal, pero si era ensalada, si era una lechuga, bueno, esa lechuga no es para ti. Entonces, no es el momento, puede ser que sea invierno y que te estás comiendo algo tan fresco que tu cuerpo lo va a rechazar porque necesita calor, no necesita frío, ¿no? Y en el frío necesita, en el calor necesita refrescarse. Entonces, es maravilloso ver cómo los rishis, los grandes sabios de la India, pudieron hacer esta observación a través de profundas meditaciones y algunas otras prácticas espirituales que ellos hacían, de poder mostrarnos todo lo que está pasando en el macrocosmo, pasa en el microcosmo. Es Mm, maravilloso, totalmente. es maravilloso. Esa, esa relación que tenemos nosotros de amor y odio, ¿no? Esa relación que tenemos con la comida, tanto su contradicción que tenemos con las comidas. Sí, 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 es todo un mundo y es que es esto, es la psique humana proyectándose en un hábito que tenemos que hacer varias veces al día y que actualmente disponemos de un montón de productos. Entonces, puedes hacer un diagnóstico psicológico de la persona simplemente observando su dieta, sus hábitos y sus puntos flacos. Cuando dices, esto mejor que lo evites. Y, "Ah, no, entonces ahí sabes que hay un tema importante con eso, hay algo psicológico, hay una conexión. Es que llega muy profundo y es así, es como, es que podemos proyectarnos infinitamente en la comida y en nuestros hábitos, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante y agradezco tanto el trabajo de la Ayurveda acerca de desenmarañar todo lo que hay ahí y las pistas que nos da para poder hacerlo. Exacto. Adria, ha sido maravilloso y sé que nosotros tendríamos tema, pero para no sé cuántas horas, porque de verdad que el tema es apasionante cuando se habla de todo lo que es digestión y todo lo que nos enseña la Ayurveda. Yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, yo sé que también eres bastante ocupado, así que te agradezco mucho, ha sido una conversación lindísima y muy instructiva. Entonces, bueno, no creo que sea la primera y la última, Adrián. Vamos a poder tener muchas más donde podemos traer muchos temas, eh, hablar de muchas otras cosas que también nos plantea la Ayurveda, ¿no? Y bueno, algún día es que cuando ya se abre el mundo nuevamente, podamos encontrarnos en España o tú vengas a Chile.
Totalmente. Para mí estaría encantado de poder hacer esta conexión y poder mantenerla. Me gusta mucho. Te agradezco mucho de poder haber tenido este espacio para explicar, para poder, sí, hacer circular esta energía, esta información tan valiosa para que llegue a quien tenga que llegar o quien esté receptivo para ello. Sí, porque cuando nosotros conversamos, una cosa es cuando tú lees el Ayurveda, muchas personas tienen la idea de que el Ayurveda es muy complicado, es como imposible lograrlo. Y sin embargo, cuando comenzamos a hablar y desmadejar y un poco los conceptos de la Ayurveda, te das cuenta que es algo que sí puedes hacer en tu vida y llevarlo, sí, siempre el pensamiento que tendría que tener una persona que abrace la Ayurveda o esta, este estilo de vida, ¿cierto? Que no es una moda, esto es un estilo de vida, es Mm. algo que empieza desde adentro, cuando tú realmente encuentras, ¿no? Lo que, lo que te puede aportar el Ayurveda. Así que muchísimas gracias y no me queda más que agradecerte y agradecer a todos los que nos miran en el Sattva Entre Nos. Y será hasta una próxima, Adrián, y con ustedes también. Muchas gracias. Namaste.